Bueno, quise aprovechar la oportunidad de este encuentro sobre paisaje para sacar del cajón unos viejos datos e intentar de concluir un trabajo iniciado hace demasiado tiempo, cerca de 10 años, sobre el protagonismo de las montañas en los paisajes incaicos. Lo hago aquí porque las montañas me parecen un objeto de investigación bastante potente cuando se trata de reflexionar sobre la noción de paisaje. Por ello empezaré esta presentación desarrollando, a ver si me pasan las diapositivas, muy bien. Entonces empezaré esta presentación, como lo pueden ver en la pantalla, em, desarrollando un marco teórico sobre las montañas y el paisaje, antes de exponer un caso de estudio sobre las montañas incaicas de Vilcabamba. Terminaré planteando una breve reflexión en una sola imagen sobre la problemática experimentación turística de los paisajes incaicos hoy en día. Las montañas son figuras omnipresentes en los paisajes, interesantes objetos de investigación por obviamente varias razones complementarias que se pueden argumentar de acuerdo con dos distintas aproximaciones fundamentales en la cuestión filosófica de la representación. Desde un punto de vista no representacional, la importancia de las montañas reside en que son geoformas que condicionan significativamente el uso y la misma percepción del espacio. En efecto, su forma predispone, en el sentido del término inglés, no affordance, entonces predispone los comportamientos espaciales de los agentes tanto humanos como no humanos. Por ejemplo, los movimientos y patrones de asentamientos de los humanos, como la distribución y configuración del mundo biótico. Esta affordance se relaciona también con la percepción visual del espacio, cuyas propiedades son centrales en la idea de paisaje y pueden ser estudiadas de forma sistemática, tal como lo hizo Iguchi en su famoso Estructuras visuales y espaciales de los paisajes, o bien más recientemente Marcos Llovera aquí presente y Pastor Fabregas en el ámbito arqueológico, entre otros colegas, obviamente. Según una aproximación menos geométrica de la percepción humana, las montañas fueron el objeto de estudios pictóricos de corte fenomenológico, como las famosas series de la Sainte-Victoire por Cézanne o bien del Fuji por Hokusai, las cuales ilustran la diversidad de la percepción humana de una misma geoforma de acuerdo con contextos cambiantes. Desde el punto de vista representacional, las montañas constituyen a menudo figuras icónicas y estéticas, asociadas a mitologías religiosas e identitarias, tanto nacionales como indígenas, u otras más triviales, como el uso comercial de la figura del Cervino por Toblerone. Habrán reconocido en el Cervino a la derecha de la pantalla. La imagen de la izquierda figura el pico sacro, protagonista central de la mitología del apóstol Santiago, que irán sin duda a visitar el día sábado, mientras que la imagen del centro es el famoso Uluru, cerro sagrado del Dreamtime australiano, que fue recientemente excluido de los circuitos turísticos para preservar su papel en la cosmología indígena. Como geosímbolos, las montañas pueden ser agentes sociales no humanos incluso en nuestro mundo moderno. Un buen ejemplo reciente de ellos es la encarnación de valores ecológicos por las montañas, tanto desde el punto de vista del observador de la fundición de los glaciares, estos últimos décadas, como desde el punto de vista de la deep ecology, cuando por ejemplo nos incentiva a pensar como una montaña para descentrar nuestro antropocentrismo y tomar conciencia de las complejas interdependencias constitutivas del mundo. En resumen, las montañas son mucho más que geoformas. Y para sintetizar, quisiera destacar dos puntos fundamentales de ambas aproximaciones no y representacional. El punto fundamental de la aproximación no representacional es que la forma de una montaña depende del punto de vista. En otras palabras, desde donde se la mira. Mientras que el punto más interesante de la aproximación representacional es que las representaciones iconográficas y mitológicas de las montañas son evidentemente construcciones históricamente situadas, lo que plantea la necesidad de comprender cómo se fabrican estas representaciones. Y me parece que la idea de paisaje tiene mucho que ver con ello. La idea de paisaje es la que nos convoca en Compostela.
Dado la polisemia del término, basta ver la diversidad temática de nuestra convocatoria. Quisiera diseñar un breve marco teórico al estudio sobre las montañas incaicas que expondré a continuación. Desde un punto de vista filosófico, estaremos sin duda todos, espero todas, de acuerdo que el paisaje abre la puerta a una reflexión fundamental sobre nuestro estar en el mundo. Para especificar la aproximación que desarrollaré en el presente estudio, reproduzco en pantalla una definición del paisaje formulada por Augustin Berg, que es geógrafo especialista en la historia y en los paisajes de Japón. Y su definición, entonces, que está en los primeros párrafos ahí, me parece expresar con claridad la situación del paisaje en la encrucijada de la mirada subjetiva y del objeto físico. Además de tocar del dedo, con la metáfora del paisaje a la vez impronta y matriz, un asunto fundamental para quienes estudian procesos históricos. El del fenómeno de estructuración inherente a nuestra percepción del mundo, es decir, el paisaje a la vez producto de nuestra impronta antrópica y matriz de nuestra percepción del mundo, y entonces de nuestro comportamiento en y sobre este mundo. Este mismo fenómeno de relación entre materialidad y percepción es también el objeto de investigación fundamental del proyecto Escape del INCIPIT, del cual Felipe nos dirá sin duda unas palabras mañana por la tarde. Pero para volver a Augustin Berg, cabe notar que es también conocido por haber desarrollado la idea de que el paisaje no es un producto cultural universal, identificando criterios permitiendo una potencial aproximación intercultural al paisaje y distinguiendo sociedades con o sin paisaje. Habrán leído sus criterios en la pantalla abajo en la derecha. Pero en práctica, los estudios de paisaje son bastante diversos. En su libro Le Goût du Monde, Jean-Marc Besse organiza esta diversidad según 5 aproximaciones disciplinares. El paisaje como representación, como territorio, como ecosistema, como fenómeno sensible y como arquitectura. Desde mi punto de vista de arqueólogo americanista de cultura sin paisaje, evidentemente entre comillas, porque en el sentido artístico que lo otorgó el Renacimiento europeo, la aproximación que me hace más sentido y sobre todo la que encuentro más operativa es la que desarrolló más recientemente Philippe Descola en su seminario de antropología de la naturaleza. Su idea central es que el paisaje es fundamentalmente una transfiguración. Por transfiguración, Descola entiende una representación asociada a un lugar cuyo significado va más allá de la apariencia física primera de dicho lugar. En otras palabras, el estudio del paisaje es el estudio del significado más allá de lo visible de los lugares. Obviamente se trata aquí de una aproximación de etnógrafo y nuestra querida arqueología no es probablemente la mejor armada para producir información sobre estos significados. Sin embargo, la ciencia de la materialidad, la misma arqueología, nos otorga potentes técnicas de análisis e interpretación para identificar, si no los significados, pero los dispositivos de producción de significado. En esta línea, Philippe Descola toma a Alain Roger, otro geógrafo que ha teorizado bastante la cuestión del paisaje en Francia. Entonces le tomó la conceptualización de 2 tipos de dispositivos fundamentales para dotar los lugares de significados. El primero es la representación in situ y la segundo, la significación in visu. La primera se relaciona no solamente con las representaciones pictóricas y escultóricas clásicas, pero también con la construcción de microcosmos, como son los jardines, por ejemplo. La segunda corresponde a arquitecturas edificadas con el propósito de especificar la visibilidad de lugares, participando de esta manera en su significación. Esta concepción del paisaje transfiguración, mediatizada por dispositivos in situ e in visu, constituye el marco teórico de la arqueología del paisaje que voy y vamos a implementar con Cristian a un caso de estudio sobre las montañas incaicas. Antes de hablar de fuentes antiguas sobre las montañas incaicas, quisiera brevemente ilustrar la idea de paisaje transfiguración a través del caso etnográfico del Cerro Ausangate. El Ausangate es probablemente la montaña con mayor protagonismo en la actual geografía sagrada cusqueña. En efecto, la montaña es el foco de un peregrinaje que atrae cada año miles de devotos por las fiestas del Corpus Christi. Ella coincide más o menos con el solsticio de junio.
Las etnografías del ritual han evidenciado que la sacralidad de esta montaña reside en un sincretismo de cosmologías católicas y premodernas, correspondiente a lo que Antoinette Molinier designa como la transfiguración eucarística de su glaciar, cuya nieve blanca resplandeciente, Coyuriti, que da el nombre a la fiesta. Entonces, esta nieve cada año está partida en pequeños bloques por conjuntos de hombres osos y llevada hacia el santuario de la fiesta al pie de la montaña. Según Antoinette Molinier, estos bloques de hielo del glaciar son una metáfora de las hostias católicas del cuerpo de Cristo, del cual el glaciar constituye entonces la encarnación, o sea, la transfiguración. Más allá del caso de la Ozangate, las etnografías de montañas andinas han sido numerosas y como lo escriben Valderrama y Escalante en pantalla, cada montaña es un potencial objeto de estudio pluridisciplinar. Los datos etnohistóricos de los siglos XVI y XVII son también relativamente abundantes y obviamente mucho más cercanos a las realidades incaicas que nos interesarán a partir de ahora. Destaqué aquí en pantalla las ilustraciones más explícitas de ellos. Se trata de 3 dibujos del famoso cronista mestizo Huamán Pomá de Ayala que figuran rituales incaicos con los cerros. En estos dibujos es interesante prestar atención a la figuración de las cumbres. Se pueden dar cuenta que estas cumbres son individualizadas y múltiples. Mientras que la cuarta imagen, la de la derecha, figura el eclesiástico español Cristóbal de Albornoz para recordar que la mayoría de la información sobre la geografía sagrada prehispánica proviene, paradójicamente, de la extirpación de idolatrías. En estas fuentes antiguas, los significados más recurrentes asociados a los cerros se relacionan con su origen prehumano y con su protagonismo no solamente como proveedor de agua, pero también como emanador de fuerza vital a todos los agentes humanos y no humanos del territorio. A pesar de que ciertos historiadores, como Peter Goss, por ejemplo, sugirieron que el culto de las cumbres fuera un producto colonial relacionado con la prohibición del culto prehispánico a los muertos, las evidencias arqueológicas no dejan duda en cuanto a la simbolización incaica de las montañas. Posiblemente la evidencia arqueológica más explícita sea las capacochas, es decir, la ofrenda ritual de niños y niñas en las más altas cumbres, donde se conservan a menudo pequeñas estructuras construidas con este propósito. Otra evidencia más tangible podría corresponder a la práctica bastante difundida en tiempos prehispánicos tardíos de acondicionar cerros más pequeños mediante su aterrizamiento y la construcción de una plaza en su cima. Estos pequeños cerros coronados, pequeños, son cerritos de entre 100 y 200 metros de altura, por ejemplo, podrían perfectamente concebirse como una representación escultórica miniatura de montañas mayores, permitiendo prácticas rituales más masivas y más frecuentes a más baja altura que las cumbres de los volcanes. Aunque a otra escala, los famosos cair monumentales, llamados apachetas, podrían también relacionarse con esta idea de miniaturización de las montañas, posibilitando el depósito de ofrendas desde los pies de las altas cumbres. El caso de representación en miniatura de paisaje incaico más sofisticado es sin duda la famosa roca de Sayhuiten. Se trata de un bloque de granito de 4 metros de ancho, finamente esculpidos para figurar una representación de microcosmos incaico. El estudio detallado de la roca evidencia que el sistema de representación geográfica incaico comparte en este caso mucho con el sistema de representación topográfica moderno. La escultura retrata un territorio figurado por una composición de rasgos biofísicos y construidos. Este territorio incaico se extendía sobre 3 cuencas, delimitadas en la pantalla por las líneas blancas, ¿no? En estas cuencas se figuran sistemas de manantiales, ríos y canales, con cierto realismo, como lo ven por las líneas en azul, además de espacios y lugares construidos entre los cuales se reconocen andenerías y conjuntos arquitectónicos, aunque estos últimos en un estilo más icónico. Finalmente, la escultura comprende varias figuras zoomorfas, cuya escala, con relación a la de los espacios construidos, sugiere una función más bien alegórica. En particular, por su posición y prominencia topográfica, notemos que los felinos parecen figurar las montañas, o sea, una posible evidencia material de paisaje transfiguración del cual estuvimos hablando.
Lamentablemente, Sayhuite constituye hoy en día una excepción en el arte lapidario incaico conservado, el cual suele exhibir, como el caso de los textiles y la cerámica, representaciones mucho más abstractas y difíciles de interpretar. Para sintetizar, me faltó una diapositiva, no importa. Entonces, la síntesis de esta revisación de antecedentes sobre montañas incaicas, quisiera destacar dos puntos. El primero es que las cumbres eran importantes en la cosmología incaica y que los incas otorgaban significado a determinadas cumbres en mitologías materializadas por dispositivos de arquitectura del paisaje in situ e in visu. El segundo punto es que si bien el significado de los cerros es difícilmente accesible cuando no está explicitado en fuentes escritas o orales, la arqueología nos permite identificar y explicar estos dispositivos materiales de producción de montañas sagradas, de producción de significado. Expondré ahora un estudio de caso con el propósito de evidenciar y discutir el potencial del análisis de las propiedades visuales de las montañas desde los sitios arqueológicos incaicos para producir información sobre el protagonismo de las montañas en los paisajes incaicos. El caso de estudio se centra en una de las regiones más emblemáticas de la geografía sagrada incaica, la cordillera de Vilcabamba. Esta cordillera es uno de los espacios físicos más espectaculares de los Andes centrales, caracterizado por su verticalidad. Entre unos 50 picos nevados sobre los 4.800 metros y desiertos interandinos a los 1.000 metros abajo, este desnivel produce un fenómeno de verticalidad ecológica comprimida, del cual se aprovecharon las numerosas comunidades que habitaban la región durante la época prehispánica tardía. Pueden ver aquí en esta última imagen el denso poblamiento de este cañón. Es una región bastante agreste, una de las más en los Andes, y puede ver que a pesar de eso era una región bastante poblada, especialmente en tiempos prehispánicos tardíos. Pero desde el punto de vista histórico, Vilcabamba es sobre todo conocido por haber sido la región de repliegue de la corte incaica después de la toma del Cusco por los conquistadores, y desde donde los descendientes de los linajes reales incas lucharon y negociaron con el poder colonial durante unos 30 años. Los lineajes reales se refugiaron en Vilcabamba no solamente por la protección que le confería su agreste geografía física, pero sobre todo porque poseían ahí dominios que habían sido que habían sido tomados y edificados por los emperadores prehispánicos. Los famosos Machu Picchu, Choquequirao, Vitcos y Vilcabamba eran palacios de estos dominios. Además de infraestructuras de producción de bienes de prestigios, coca, maíz, bosques, minerales, etc., estos palacios tenían una arquitectura especialmente sofisticada, con la característica compartida de integrar muchos rasgos del espacio físico natural, afloramientos rocosos, geoformas y horizontes. Asimismo, estos distintos dispositivos de arquitectura del paisaje in visu e in situ han sido identificados en los palacios. Por ejemplo, en Machu Picchu se puede mencionar la famosa piedra tallada según la silueta del Cerro de Anantín, de la cual nos hablará Marius en un momento, o bien el dispositivo astronómico de luz y sombra en la famosa Cueva del Torreón. En Choquequirao, varias ventanas enmarcan cumbres in visu y varios afloramientos rocosos fueron conservados entre los edificios como ecos de las montañas del horizonte. Sobre todo, la misma localización del sitio está aparentemente relacionada con la significación del movimiento anual del Sol entre las cumbres nevadas y el río Apurímac, el señor hablador. Como su nombre quechua lo indica, la cordillera de Vilcabamba era una región divinizada, o bien asimilada a los dioses. Asimismo, es probable que la extraordinaria concentración de unas 50 cumbres nevadas haya sido uno de los principales factores de atracción para la implantación de dominios reales, en lugar de convertir la región en una típica provincia imperial. En esta línea, cabe preguntarse si
Nos está fallando la conexión, tipo. de las montañas que hemos identificado.